¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo se encuentran? Calderón. Y vuelvo nuevamente a compartir con nuestros oyentes, con aquellos que miran, escuchan con cuidado la palabra de Dios. Este es su pastor, eh, Argemiro Calderón. Por algunas razones de técnicas y también de salud, he estado ausente en este sistema de grabación de mensajes, pero hoy vuelvo otra vez a saludarlos y a compartir palabra del Señor. A esto me llamó el Señor, a compartir, a enseñar, a llevar a este mundo. En algún tiempo tuve un programa que lo llamaba Una voz en el desierto de este mundo moral y espiritual. Es decir, el desierto moral y espiritual, porque sinceramente, a la luz de los acontecimientos, a la luz de las situaciones, en lo moral y espiritual vivimos rodeados de un desierto. Pero nosotros es como si hubiéramos encontrado un oasis en el desierto. ¿Por qué? Porque hemos encontrado a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, la verdad, el camino, la vida. Y hemos encontrado en Él la paz que tanto necesita nuestra alma, que tanto necesita toda persona. El amor, que es el ingrediente principal, y es el amor verdadero, el amor incondicional, el amor eterno, el amor ágape, del griego ágape, el amor de Dios. Amigos, necesitamos conocer esa palabra bendita y gloriosa. Y por eso es que hoy entonces les comparto estas grandes verdades. Dios quiere que usted también conozca la palabra del Señor. A usted, hermano, que ya conoce a Jesucristo, y quiero darle una pauta, y quiero guiarle a la luz de la palabra. De pronto se encuentra usted necesitado de tomar una decisión, de dar un consejo, de ayudar a un familiar, a un hijo, una decisión conyugal, una decisión de negocios, una decisión para su ubicación, su residencia. Necesitamos algo que en la Biblia, la palabra del Señor, Dios la llamó, y es Dios, y viene de parte de Dios, y es de Dios, la sabiduría. La sabiduría desde el punto de vista humano, del griego philos, sofía, filosofía, amor a la sabiduría. Podemos decir que los clásicos griegos hablaron mucho de sabiduría, y por eso se estudió hay una facultad de filosofía todavía en el día de hoy en varias universidades. Pero necesitamos más que ese saber humano, más que ello. Pero necesitamos cuidarnos con esa palabra, porque esa palabra también es usada desde el punto de vista de la caída del hombre en el huerto del Edén. Cuando Satanás tentó al ser humano, él le dijo al hombre: si comes del árbol que Dios te dijo que no comieras, es porque alcanzarás la sabiduría.
Pero la otra cosa que le dijo Satanás, transformado en serpiente, fue: seréis como Dios. Esa sabiduría no era para ellos alcanzarla en ese momento. Esa sabiduría la cogió Satanás, la tergiversó y la usa hoy en día a través del ocultismo, de todos esos medios psíquicos: telepatía, clarividencia, metafísica, adivinación y muchas obras, muchas cosas que hacen para las percepciones psíquicas de la gente. Pero eso es engaño y destrucción. Yo quiero hablarle en tercer lugar de la sabiduría que uno entiende y conoce. En tercer lugar, de la sabiduría según la palabra de Dios. Cuando usted se entrega a Jesucristo, es una nueva criatura, recibe la iluminación, recibe al Espíritu Santo y comienza a estudiar la palabra de Dios, y entonces comienza a tener esa verdadera sabiduría. El libro de los Proverbios es un cúmulo de esa sabiduría en el Antiguo Testamento. El libro de los Proverbios tiene 31 capítulos. Del capítulo 1, versículo del 1 al 7, está en la introducción, el prólogo, para decir para qué se escriben los proverbios: para enseñarle justicia, verdad, oír al sabio, aumentar el saber. Y luego concluye allí el prólogo en el versículo 7 diciendo: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos, o sea, los necios, rebeldes, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces esa sabiduría la aprendemos, la recibimos cuando conocemos al Señor y comenzamos a estudiar la palabra, porque allí en la palabra de Dios encontramos la sabiduría de la ley de Dios, la Torah, y en los salmos, en los proverbios, en los profetas, y entramos al Nuevo Testamento. Entonces en el Nuevo Testamento, vean lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1. Y voy a leerles por aquí unos textos muy especiales. Por ejemplo, el versículo 24 dice: mas para los llamados, o sea, está hablando de la predicación del Evangelio, los llamados, así sean judíos como griegos, o sea, gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría, y en el versículo 30 del mismo capítulo lo corrobora diciendo lo siguiente: dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios Padre, vea, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría o el que se jacta o se enaltece, que se gloríe en el Señor. Cristo es hecho entonces sabiduría. En Él está la sabiduría. Y de ahí en adelante entonces uno comienza a desarrollar ese principio de sabiduría. También existe, según 1 Corintios 12, versículos 7 y 8, allí la sabiduría como un don del Espíritu Santo. Entonces mire que ahí encontramos 4. La sabiduría natural que la persona tiene, como estudiar la filosofía desde allá de los griegos. La sabiduría del hombre caído, que la toma Satanás para hacer daño y que hoy en día la practican, ya dije, en clarividencia, en adivinación, en telepatía, en percepciones psíquicas, etc. Pero existe la sabiduría que acabo de hablar, que es la sabiduría sobrenatural, verdadera, que viene por tener la comunión con el Espíritu Santo, por leer la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, y porque Cristo es hecho sabiduría para nosotros. Y tenemos el pensamiento y la mente de Cristo. Pero nosotros podemos crecer y también podemos recibir del Espíritu Santo, según 1 Corintios dice: a uno le da palabra de sabiduría. Corintios 12. Entonces, la sabiduría en esas 4 perspectivas
bíblicas, queridos hermanos. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Es el conocimiento aplicado. ¿Aplicado a qué? Aplicado a cualquier cosa, decisión, aplicación que la persona, el creyente, vaya a tomar. Por eso le decía al comienzo, está necesitado de tomar una decisión, puede ser en el hogar, en lo personal, en lo espiritual, en lo moral, en los negocios, en el estudio, en la universidad, con la familia, con los hijos, un consejo, etcétera, etcétera. Necesitamos la palabra de sabiduría. Es esa sabiduría que nosotros debemos buscar. En el mismo libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2, miramos en el versículo 6 lo siguiente. Sin embargo, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez en la fe. Y sabiduría no de este mundo, no de lo natural de aquel, ni de los príncipes o los gobernantes de este mundo que perecen. Hablamos sabiduría, dice, no la sabiduría aprendida, ¿no? Sino la sabiduría que viene de Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, más hablamos sabiduría de Dios, ¿no? En misterio, que había estado oculta por muchos siglos, pero que ahora es revelada por medio del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra del Señor para nuestra gloria. La que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que no subieron al ojo humano, no subieron al oído humano, no subieron a la razón o a la mente humana, son las que Dios ha preparado para quienes lo aman. Versículo 9, para quienes lo aman. Pero el 10 mire lo que dice, pero Dios nos las reveló. Entonces aquí ya tiene que ver es con la revelación. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo que Dios se conoce ha sido revelado por el Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, hablamos sabiduría, pero la sabiduría que viene de Dios. Necesita, entonces, la sabiduría aplicada al conocimiento. Una persona puede tener muchos conocimientos, y en eso estamos de acuerdo. Usted estudia en la escuela, en la universidad, hace un doctorado, recibe muchos estudios, mucha ilustración, se convierte en un erudito, en un experto. Pero si no tiene al Espíritu Santo y si no tiene esta sabiduría, la otra sabiduría se queda cortica. Y lo más tremendo es que allí mismo en Corintios capítulo 1 dice, destruiré la sabiduría de los sabios, porque lo vil del mundo escogió Dios, lo necio del mundo y lo insensato para avergonzar a los sabios. Es decir, por medio de la predicación, la sabiduría que viene del cielo, del Espíritu Santo, y la sabiduría como don del Espíritu Santo. Eso no se consigue en ninguna otra parte ni en la universidad. Por eso, para tomar decisiones como cristianos, decidirse por Cristo, decidir salir del error, decidir seguir la verdad, decidir amar a Dios realmente por sobre todo, decidir servirle a Dios con todo el corazón, decidir tomar las mejores decisiones de la vida y aplicar el conocimiento, que el conocimiento también en otro programa les voy a hablar del conocimiento, también en 4 facetas. Pero lo invito hoy para que crea en Jesucristo, estudie la palabra. Hay personas que se han declarado ateos y profesionales. Pero en un momento dado se han puesto a pensar y se han visto en una encrucijada que no saben qué hacer.
y han decidido de que el mundo necesita que haya habido un creador, un organizador del universo, un sustentador del universo, que creó todas las leyes de los astros, de la misma tierra y de todas las leyes naturales que existen para que tengamos oxígeno, para que tengamos aire, para que tengamos el agua, para que la tierra gire y nosotros no nos volquemos, no nos pase nada, bendito sea su nombre. Todo esto, queridos hermanos. Bueno, seguiremos hablando de cosas maravillosas como estas, pero necesita la sabiduría hoy. Y es necesitar a Jesucristo, al Espíritu Santo y su palabra. Que Dios lo bendiga. Permítame hacer una oración y terminar esta reflexión. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Bendigo a mis oyentes. Bendigo a toda persona que escuche este video. Pido, Señor, que tome la mejor decisión guiado por Dios, por su palabra y por el Espíritu Santo, para que la sabiduría lo acompañe y pueda vivir una vida con propósito, una vida con sentido espiritual, una vida con un destino definido por el Señor en su palabra. En tus manos, Señor, pido y encomiendo a cada uno. Bendícelo, Señor, y ayúdalo. Levántalo de su situación y ayúdale a tomar la mejor decisión hoy. Gracias, Padre. Pido por Colombia, por la paz de Colombia, por la armonía en Colombia, por la convivencia en Colombia, y que la gente escuche esta palabra y aprendamos todos a vivir en armonía y a vivir y a recibir a Cristo para recibir la sabiduría y tomar las mejores decisiones y poder vivir en la verdadera paz que viene de Jesús. En la palabra está escrita. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los siga bendiciendo y con la bendición de Dios nos encontramos en un próximo video.